contexto de el tema de estos videos y del efecto de la caída del dólar y de cómo la valor que ha tenido el dólar está teniendo repercusiones en las economías. Ya sabemos las razones por las que el dólar ha caído en valor y es precisamente la monetaria tan explosiva en Estados Unidos. Pero bueno, esa es, digamos, la causa. El hecho es de que ahorita el dólar ya ha perdido mucho valor. Entonces, justo eso es lo que vamos a terminar de redondear el día de hoy. A ver, este es el índice, ¿ya? Lo que me estaba preguntando hace un rato Sergio, Windsor, no me acuerdo cuál de los dos era. Pero en la trayectoria se puede ver aquí 2016, ¿no? Podemos ver cuáles son las etapas en las cuales el dólar ha caído y el dólar ha subido. Y este índice lo Bloomberg, ¿no? El índice que estamos viendo es el que lo calcula Bloomberg. Esta es ya desde la pandemia, ¿no? Desde marzo del año pasado, no ha dejado de caer, no ha dejado de caer y ahorita está en el nivel más del 2018, en el nivel que estaba el 2010, en su punto más bajo, cayendo ya van a ser récords, ¿no? Nuevos récords. Pero definitivamente todo este tramo es lo que decía los entrevistados en el video, que equivale ya hasta el momento, no me acuerdo, ¿no? 15 o algo, 12%. Y esto es lo que supuestamente algunos economistas están prediciendo que va a seguir bajando. Fíjense que esto es 1-1. Entonces, aquí abajo puede seguir bajando. Y calculan que puede llegar inclusive a 35%. Yo no creo. Pero si el problema de Estados Unidos no se corrige, si la forma de recuperación de la norteamericana no es en V, sino en U, se ubica en eso, ¿no? O sea, cuando la economía cae, se recupere, se puede recuperar como una V chica, o sea, así como acá se recupera muy brusca, cuando hay capacidad de reacción en el aparato productivo y en la economía en general, ¿no? O sea, cae en B perminosamente, pero se recupera rápido. Y eso es capacidad de adaptarse, o sea, son economías más dinámicas, ¿no? O puede ser en el que cae, tiene ahí abajo durante un tiempo indeterminado, ¿no? Se mantiene ahí abajo y después empieza a subir, esa es una caída, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser? Nadie sabe. ¿Cómo se va a reaccionar? ¿Efectiva va a ser la vacuna? En fin, muchas otras cosas. Pero lo cierto hasta ahorita es que ya ha caído significativamente y por eso la gente está hablando a nivel internacional y todos mirando. Lo están mirando porque dicen, uy, el dólar ha caído. Y el dólar es ya bastante fuerte. Ya ahorita está teniendo repercusiones en las diferentes economías, dependiendo cómo es la administración macro, ¿no? Porque es está en su nivel más bajo frente a otras monedas fuertes de 2018. Ahora, obviamente, con otras monedas fuertes, la construcción de este índice nunca toma pues el total de solamente está sobre pero las monedas fuertes del mundo, que la totalidad son eh, de tipo de cambio flow, salvo el China, ¿no? El yuan, o sea, en de tipo de cambio, no es total, pero sí es un intermedio administrado, digamos. Entonces, salvo esa economía grande, todos siempre tienen un régimen flotante. Entonces, sobre la base de eso, arman este índice y lo construyen bajo. ¿Está bien? Ok.
De esta caída del dólar y a varias cosas que nosotros viendo interpretar. Aquí solamente voy a hacer un pequeño recuento, ¿ya? Ya el valor de, ¿ya? Es irrefutable y está sucediendo ahorita en el mundo. Dado que esto es así, del resto de monedas, o sea, de todas las monedas en todo el mundo, ¿no? Principalmente países que usan el dólar como referencia moneda. ¿Por qué hago esta? Pueden haber asiáticos, países africanos, que en realidad manejan su régimen de tipo, pero fijándose en el dólar, sino el euro. Otra historia. Esa es otra historia, ¿no? La mayoría de los países sí se fijan en el dólar, ¿ya? Algunos que tienen muchísimo más intercambio comercial, mucho más turistas que provienen, ¿ya? De su comercio no es tan centrada en Estados Unidos, sino principalmente con Europa. Eso es así, pueden manejar su régimen cambiario, por ejemplo, a través de una canasta de monedas, etcétera, pero tomando como el euro, ¿no? Ahí la historia es otra, ¿no? Pero aquí estamos viendo cuando el valor del dólar cae, el valor del resto da sube. Ahora, estas posibilidades dependiendo del régimen de tipo de cambio. La primera es, en los países con régimen cambiante, no hay duda que su nominal se va a apreciar. Pues, ¿no? O sea, si el dólar se está depreciando, simultáneamente las otras monedas se están apreciando. Si tiene régimen de tipo de cambio flotante, o sea, no hay duda de esto. Los países que tienen régimen de tipo de cambio flotante y están experimentando apreciaciones de sus monedas, la gran mayoría, ¿ok? En cambio, a ver, países que tienen régimen de tipo cambio como el nuestro, ¿no? Ahí solamente se interpreta como que esta ¿ya? Esta de valor del dólar o esta depreciación del dólar en Estados Unidos implica una presión a que el tipo nominal se revalúe. Pero esto es difícil de que suceda si no se cuenta con sus internacionales. O sea, el dólar cae, existiera la voluntad en Bolivia de que evaluar como sucedió el 2008, ¿no? El 2006 y el 2008. Había muchísima cantidad de dólares, entonces se revaluó, lo que hemos visto de 8 a 6,96, ¿no ve? Aún quisiera, no se lo va a hacer. ¿Por qué? Porque ahorita está delicado el tema de las reservas. Ahora, si estuviéramos como en el 2008 cantidad de reservas, nada raro que el gobierno seguiría bajando el tipo de cambio 96, sino de repente 6,5, digamos, por la abundancia que existe. Pero en este caso sí solamente se interpreta como una presión a la decisión de las autoridades en estos países con cambio fijo. Por eso solo se interpreta como una presión. ¿Qué está sucediendo? Pues en estos no hay presión, sino que nada tipo de cambio. Entonces sí se pueden observar variaciones de un día a otro, ¿no? Que el gobierno interviene en el precio. ¿Está claro esto? Sí. Ahorita tenemos entonces una presión a la la devaluación en nuestra moneda. Nosotros, como consecuencia de que el dólar acá, pero consecuencia de que nuestras reservas nacionales también han caído, ahí tenemos una presión a la devaluación. Entonces, ahorita estamos justamente esas dos fuerzas, ¿ya? Por un lado hay poco dólar porque las reservas han caído significativamente y eso a que devalúes. Eso es una presión para que devalúes. Pero por otro lado, el dólar nacional ha caído y eso es una presión para que devalúes.
¿ya? Entonces ahorita estamos experimentando ambas. ¿Cuál es más interesante? Más la de devaluar. ¿Por qué? Por la poca cantidad de reservas que tenemos en este momento. Sin embargo, todavía aguanta. No es que estamos en un nivel todavía puede aguantar, ¿ya? ¿Hasta cuándo? Eso es un... A mí me preguntan hasta cuándo aguantan y ya después no tiene solución. Yo diría noviembre, ¿no? Noviembre de este año. Si no pasa algo extraordinario, porque siempre puede pasar, ¿no? Si no pasa algo extraordinario, en noviembre de este año no hemos repuntado en la acumulación, sino que hemos seguido perdiendo cada mes reservas. En noviembre de este año tomar una decisión antes de que empiece el 2022. Entonces, ese es un punto crítico, era un punto de inflexión. Ya no es un tema de querer o no querer, pues, ¿no? O sea, si las reservas llegan a cierto nivel, ¿qué forma de proteger, acabar tus reservas, ¿no? Así como a Venezuela se le han acabado y se le ha acabado su oro más, o sea, Venezuela no ha tenido otra más que ir a rifar hasta su oro, ¿ya? Entonces, ¿de qué puede suceder? Puede suceder. Pero antes, claro, asumimos que la racionalidad va a primar y de que no se va a permitir que cero reservas. Venezuela tiene cero reservas, cero. Es terrible la situación de Venezuela, ¿no? Tiene cero. O en la Argentina igual, es crítico. Asumiendo que, digamos, no se lleguen a esos niveles y que prime la racionalidad, a partir de cierto umbral, se lo tiene que volver más lo poco que hay de dólares. O sea, esa magra cantidad que hay ahí de dólares en las reservas, se los va a tener que encarecer. ¿Para qué? Para que la gente lo siga agotando. Como cuando vas al mercado, si hay poco limón, algún rato tiene que subirse el precio del limón, algún rato. ¿Ve? Entonces, esa presión ahorita, desde mi punto de vista, es más fuerte que esta otra, ¿no? Esta otra está sonando a nivel internacional, pero bueno, es que revaluarlo ante una condición en la que hay tan poca reserva es, en el caso de Bolivia, es inaudito, o sea, no va a suceder. Sin embargo, la está teniendo muy fuerte influencia ahorita, ¿no? Por el hecho de que al menos no se prevé cómo podríamos y empezar a acumular reservas en los próximos meses. No se sabe cómo, ¿no? El gobierno tiene algunas estrategias para aumentar la cantidad de reservas, ¿no? Una de ellas es salir otra vez al mercado internacional a vender bonos soberanos. Ese es uno. Ahora, ¿esa solución es de largo plazo? No. Esa solución va a permitir, digamos que aumenta un par de meses más y va a atrasar la decisión no a noviembre, sino a enero del próximo año. Sí, eso es verdad, ¿ya? Porque en el fondo, da con las que se están perdiendo las reservas, es muy fuerte. Una cosa, no sé si les he comentado, ha hecho ya la ASFI, es reducir el porcentaje que los bancos pueden invertir afuera, ¿no? ¿Eso les he comentado o no? En, No, en la ASFI, esta semana creo, o creo que se ha reducido a 10% lo que puede invertir afuera los temas financieros. Entonces, eso que la diferencia hasta igualar a 10%, la van a tener que vender los agentes de Bolivia, ¿no? O sea, los bancos, todos los que tienen las SAFIs, todas esas, que tienen dinero, porque está permitido hasta cierto porcentaje. Llegar al 10 lo van a tener que vender y van a tener que repatriar esos dólares. Eso ya es la segunda vez que lo han hecho, porque el anteaño pasado también lo hicieron en el 2019, ¿no? Redujeron el porcentaje, cosa de que llega algunos dólares y en el muy corto plazo sirve, claro, es una medida de emergencia, ¿no? Otra vez están recurriendo a esa medida de emergencia para ir a la cantidad de meses disponibles.
Entonces, sirve. No soluciona el problema, claro, pero en el corto plazo da un poco de oxígeno, ¿se dan cuenta? Lo mismo va a suceder en la emisión de bonos soberanos. El gobierno va a decidir salir al mercado, vender esos bonos soberanos y ahí van a entrar recursos frescos, 1.000 millones, bueno, depende, ¿no? Colocar esos nacionalmente y llegan en dólares. Entonces eso otra vez amplía el margen. ¿Se pueden hacer esas cosas? Sí. Licenciado, disculpe, ¿y qué de los bonos que tocan ya pagar el 2022, que han sido emitidos entre 2012, 13? Esos hay que pagarlos. De hecho, una de las a ver, parámetros para el nivel óptimo de reserva, ¿ya? Hay muchos parámetros. Uno de ellos es el que han debido estar escuchando ustedes, es cantidad de meses en los que se puede pagar las importaciones. Ese es el más típico, ¿ya? Y bueno, en ese lo que se hace es ver el promedio mensual. Nosotros necesitamos para cubrir las importaciones. Nosotros somos altamente dependientes de las importaciones, ¿ya? Entonces, un cierto monto para importarlas consumimos. Se calcula cuánto es ese monto promedio y se ve todas las recibidas entre ese monto para cuántos meses alcanza. Esa es una de las formas. Otra de las formas que está relacionada ahora es ver este país en todo. No solamente por la emisión de los bonos soberanos, que ya se han emitido en el pasado, ¿no? Sino por lo que se tiene de deuda lateral. Entonces se calcula que este país debe tal cantidad. ¿Le alcanzan sus reservas pagar ese deuda externa? ¿Le alcanzan a un criterio? ¿Ya? En ese criterio, obviamente todavía nos alcanza, ¿ya? Dadas estas vertiginosas, ¿no? Entonces, ha empezado a prenderle también la luz roja y decir, cuidado, que después cuando tenga que dar plata a este país entre esos bonos que han sido ya dados, no le alcancen las reservas y tenga problemas. Eso sí es grave, ¿no? Devolver eso. No es boliviano aún. Si bien nosotros tenemos que tener intereses de todos estos bonos soberanos que se han colocado, ya alcanza. De hecho, en la mayoría de los que hacen estas horas de riesgo, ¿no? Uno de los aspectos que ellos resaltan es que todavía alcanza para cubrir obligaciones internacionales. Corto y de mediano, por las de largo plazo puedes otra vez empezar a captar recursos, ¿no? Pero las de corto y las de mediano plazo ya le alcanza con los montos que tiene ahorita de reserva. Ese ahorita no es un problema, pero sí, si seguimos con el nivel de bajada y, ¿no? Si definitivamente de algún modo no entran cursos de exportación por cualquier otra cosa, entonces se complica más la situación. ¿Entiendes? Y en el caso de que colocar nuevos bonos soberanos, sería pagar los que ya primeramente se cumplen el 22 para cerrar una antes de poner la venta. Con esa misma plata van a pagar, vas a ver, con parte de esa plata, ¿no? Van a vender otra vez y parte de esa plata, no te olvides que el dinero es fungible, ¿no ve? Entonces, contable, manejar eso. Que no salga reservas ahorita, sino que por lo menos tengas para netear un ingreso así de unos meses, ¿no? Que entra por la venta de estos granos y de ahí contablemente ya arreglas para devolver. Al final va a ser de esa misma plata, ¿no? Misma plata. Es ahorita un riesgo. ¿Cuándo ya es un riesgo? Cuando reservas están muy ese criterio a vender bonos soberanos, ya nadie te compra, porque todos tienen miedo de que no te alcance después para devolver.
Entonces, no es una situación. Por eso es que el gobierno va a salir y va a ofertar y le van a comprar, ¿no? La menor duda. Todavía hay demandas para estos bonos. En segunda vuelta, ¿no? Eso es lo interesante, porque, claro, el gobierno tiene un problema en el hecho de que las peores veces que ha emitido esos bonos sobre feliz en primera vuelta, o sea, en la primera venta, bueno, no todos, pero los que se han sido agentes internacionales, ¿no? Han ido y le han dado dólares frescos. ¡Pum! Toma, quiero tu bono soberano. Eso está perfecto. Sin embargo, sucede una cosa. Después, bancos comerciales grandes dentro de Bolivia han ido secundarios y se han comprado esos bonos soberanos. Entonces, lo que han visto entrar por un lado los del gobierno, después lo han visto cuando los comerciales han empezado a llevar plata afuera. Inclusive llegaron en algún momento a decirles, no coercitivamente, les han dicho, están viendo otra vez bonos soberanos, ¿no? Cuidado, estén comprando. ¿Por qué? Porque claro, es el contrario, ¿no? El Banco Central quiere traer dólares y los bancos se lo compran afuera, ¿ya? Entonces no se logra realmente el objetivo. Ahora, de que hay bancos comerciales en Bolivia que tienen bonos soberanos, claro, hay, la mayoría creo que en realidad están en manos de bolivianos. Bueno, ok, ¿es claro? Una consulta, licenciado. René. Entonces, según lo que manifiesta, hay una edad que a fin de año o inicios del próximo año, el boliviano se deprecia en 10 puntos. No, yo no te puedo decir, o sea, depende eso de muchas cosas. Yo puedo decir lo siguiente, si de algo extraordinario, ¿ya? Como por ejemplo, precios del petróleo, y eso nivele las pérdidas de reservas, porque hasta ahorita ha sido un hecho fortuito que no se ha a ese nivel de inflexión. Es un hecho, ¿saben por qué? Porque en realidad la pandemia ha hecho que se importe, como se ha enfriado, entonces la han empezado a producir menos, los servicios han empezado a comprar menos, todos han empezado a comprar menos, porque en la que estaba la vigencia, ¿no ve? Entonces, han requerido tanto dólar para ir afuera y traer importaciones. Eso ha sido fortuito, es la pandemia. Entonces, como eso ha sucedido, en algunos meses inclusive, otra vez hemos tenido superávit de balanza comercial, porque como se ha dejado de importar, entonces con lo poco que menos lo que hemos importado ha dado balanza comercial positiva, ¿ya? Pero eso es totalmente fortuito. Suceder, claro que podría suceder. Mañana hay un rebrote, aparece una cepa del bendito coronavirus como la brasilera que dice que es más fuerte ahora, ¿no? ¿Qué creer de esos son? Imagínate que hay una segunda ola terrorífica y cae otra vez se enfría, la gente deja de importar, ganas espacio, ¿no? Llegas a tu punto de inflexión más tarde, ya no es noviembre, ya es al año, febrero, digamos. O sea, depende de mucho. Ese es el problema en la que leer en una de las lecturas, la respuesta de los economistas siempre es depende, ¿no ve? Es un desastre, pero es que depende de muchas cosas. Entonces, salvo alguna cosa rara, ¿ya? Lo que yo es que en noviembre se van a sentar y van a decir, bueno, no ha mejorado la situación, seguimos perdiendo reservas como locos y ya estamos en tanto, ¿ve? Va a tener que tomar una decisión y esa decisión va a tener que involucrar al tipo de cambio. Ahora, en cuanto, no se puede saber en cuánto, porque si un economista de agua dulce, hay que mover el tipo de cambio, te va a decir, bueno, ¿cuánto es el tipo de cambio real? El tipo de cambio real está en 55, ¿ya cuánto estás? Estás 40% alejado del 100, ¿no ve?
Entonces tienes que multiplicar por 1.4 tu tipo de cambio, te diría uno de los dedos, uno de los Chicagos, de esos que creen absolutamente en el mercado. Hay que hacer una política de shock, te diría. Y lo que tienes que hacer es devaluar en 40% ahorita tu moneda. Eso puede resultar una locura. Sin embargo, Argentina, Venezuela también lo tuvo que hacer. Las primeras devaluaciones, dado que habían esperado tanto tiempo, en la Argentina fue de 30, creo, en Venezuela igual, una vez que ya lo tuvo que... Claro, no puedes gastar esa tu arma y hacer una mini devaluación de 1%. No, tienes que meterle un monto más fuerte, ¿no? Una cosa racional, digamos, sería volver al tipo de cambio que se 6 y subir 0.1, ¿no? O sea, devaluar de 6.96 a 8, o a 8. Esto es como idea, es un buen parámetro de referencia porque en ese valor ya estabas el 2006. El gobierno, cuando entró Evo Morales, se encontró con un tipo de cambio que tenía ese valor 8. Y el gobierno de Evo Morales fue el que lo revaluó hasta 7, hasta 6.96. ¿Ve? Una cosa más o menos lógica era el 8, ¿no? Y vos el que lo encontraste, que ya es un punto que la economía lo estaba manejando esas veces. O sea, ya habíamos valor de 8 y bueno, no nos estábamos muriendo, digamos, ¿no? O sea, con 8 la economía estaba... Una cosa que se puede eso, ¿ya? No sé cuánto será ahorita en porcentaje, pero subirlo de 6.96 a 8, ¿no? Y lo único que estamos haciendo es el que teníamos en 2006. La economía, ya tiene experiencia la economía boliviana en manejar un dólar de 8, ¿no? Una de esas. Evidentemente depende de la perspectiva que se tenga y muchas de las narrativas que se manejen. Por ejemplo, en Venezuela, igual, en su momento se le dijo al presidente, mi situación, y si no lo hacemos ahora, por día que pasa, la devaluación va a tener que ser más grande. Y no quisieron, y dijeron, no, vamos a recuperar. Y el precio del petróleo, y otra, y así esperaron, y cuando no les quedó otra, tuvieron que devaluar por ciento, igual a Argentina. Mientras más uno se aferra, más grande después tiene que ser pues el ajuste. Ese es un problema. No, no es para ello tratar de proyectar cuánto y cuánto, ¿no? Y el cuánto va a depender de algunas cosas. ¿Entienden? Licenciado, esta caída es extraordinaria, ¿no? Y esto puede ser un fenómeno también favorable porque, digamos, no vamos a poder revaluar nuestra moneda. Por lo menos yo pienso que la presión a la devaluación debe estar disminuyendo. ¿Nivela en algo? Claro que nivela, porque es la presión en el sentido contrario. Ahora, no es tan extraordinario si te fijas el 2018 también, entre el 7 y el 2018 en la misma proporción, ¿no? Se recuperó, empezó a ganar valor el dólar. Y ya estaba ganando valor bien, pandemia y otra vez. Pero te das cuenta aquí, en el gráfico, que no es la primera vez que Estados Unidos está en ese nivel. O sea, ya lo experimentaron 18. Desde el 2017. Del 2018 cayó igual. Empezó a recuperar, pero estamos en el mismo nivel. ¿Se dan cuenta? Lo que sí ya sería raro es si esto sigue bajando. Ahí ya sería, y obviamente sería ya inclusive a lo que habíamos tenido en el pasado, pero pues ahora con vacunando en Estados Unidos, se tiene previsto aumentar también las vacunas, y de hecho ya han abierto varios lugares, ¿no? O sea, ya otra vez se están permitiendo que se pueda comer ahí, ya no es solo para llevar. Si eso sigue, digamos, entonces la recuperar, y a partir de aquí otros
subir, ¿no? Entonces ya se pierde esta presión a la revaluación, ya se pierde. ¿Entiendes? Pero dicen, según decían que igual está con la tendencia hacia abajo en el tema de lo que es el dólar, ¿no? Sí, es que nos parecería a nosotros y que noviembre estaría en esos meses, digamos. Yo creo que tal vez ayudar para que las reservas internacionales no nos aguanten, ¿no? Si esto hasta noviembre sigue bajando como uno de los economistas que han preguntado y llega a 35% de caída, o sea, si esto viene mucho más abajo, claro que lo que dices. Pero sin embargo, no. O sea, una persona que le han preguntado ha dicho, no, esto va a seguir cayendo durante todo el 21 y va a llegar por ciento la caída. Una persona. El resto no son tan pesimistas. O sea, dicen, no, ya ha caído suficiente y ahora esperar. ¿No? Pero realmente, últimamente han empezado a pasar cosas que nadie se esperaba, pues, ¿no? O sea, son shocks por todos lados. No es posible pronosticar con un grado de exactitud aceptable. Mucho menos ahora. Realmente es cierto, ¿no? Bueno, ya son las 8:30. Vámonos y al volver seguimos a esto. ¿Ok? Está bien. ¿Ya? Y su tipo de cambio nominal se está apreciando, ¿no? Se está apreciando. Entonces, en el caso, como siempre, vamos a asumir que el tipo de cambio nominal tiene una influencia en el tipo de cambio real. Entonces, una apreciación va a provocar lo siguiente. Primero, por el lado de las exportaciones. Disminución de exportaciones de manufacturas por el tema Marshall-Lerner, ¿no? O sea, si se cumple Marshall-Lerner, en los otros países nunca se cuestiona. Dado que se cumple Marshall-Lerner, entonces los otros países van a experimentar una disminución de las exportaciones, principalmente de facturas, ¿ok? También podría ser una disminución de algunas exportaciones de servicios, si es que las tienen, pero mayormente disminución de las manufacturas. Por el otro lado, van a experimentar posiblemente un aumento de exportaciones de commodities, que es lo que habíamos visto, si la caída del dólar incide en el aumento de precios de estos commodities. Este es el único mecanismo que también a regímenes de tipo de cambio como Bolivia y les permitiría acumular algo de reservas internacionales si es que se mantiene esa subida de los commodities, principalmente el petróleo. Noten ustedes que también puede reflejarse con el aumento de algunos minerales, ¿no? Nosotros tendemos siempre a pensar que el único canal es a través del petróleo que está indexado al del gas, pero podría ser también los minerales que para nosotros es una fuente de exportación importante, ¿ya? Entonces, si estos minerales suben, lo cual es probable porque los minerales también vienen del sector. Entonces también podría a la economía aumentando las exportaciones primarias, ¿no? Que son básicamente la mayoría en Bolivia y en algunos países. ¿Ok? Ahora, por el lado de las importaciones, hay un aumento de importaciones. O sea, el precio de las importaciones está más bajo de Marshall. Es decir, los países que tienen régimen de tipo de cambio flotante van a empezar a importar porque es más barato. Entonces, si es más barato importar debido a un tipo de cambio más apreciado, esto permite que no haya presiones inflacionarias. Siempre se pueden conseguir productos más baratos afuera y traerlos a la economía para nivelar presiones inflacionarias. ¿Qué estaba haciendo? Es lo que se hace, ¿no? Cuando hay presión dentro de un país y los precios están empezando a subir, importar más. Se hace por importar una mayor cantidad, porque estas importaciones van a nivelar, digamos, esas presiones que existan al interior, los precios suban, ¿no?
Entonces, esto es también en el video lo que mencionaban, que importaciones de autos, de electrodomésticos, de televisores, van a volverse más baratas, por supuesto. Si están en un régimen de flotante, entonces las importaciones de estos bienes, principalmente las que se originan en Estados Unidos, pero también en otros lugares, volver más baratas. Entonces van a poder a precio más bajo, ¿no? Sin embargo, si el tipo de cambio es fijo, no se nota esta no, no es necesariamente automática, ¿ya? Ok, ¿alguna pregunta? Se dan cuenta que el Marshall Lerner es un canal importante porque afecta, ¿no? Tanto en este como en este. La condición de Marshall Lerner sí es, digamos, un canal importante de transmisión. Eh, Licencia, no sé si tiene alguna relación. Como usted sabe, de las reservas internacionales ha pagado diferentes gastos para como capital de las empresas públicas que se han generado. Se ha hecho un fondo para la revolución industrial productiva y se ha dado fideicomisos para diferentes empresas públicas. Yo he dejado las reservas internacionales. ¿Esto cómo nos puede afectar toda vez que estos fideicomisos, según esta ley, se van a recuperar recién en 30 años? Claro, eso sí ha sido una decisión que se tenía la mayor cantidad, que era más o menos el 2013, 2014, que estábamos con 15.000 millones. Y el gobierno tomó la decisión de que se podía utilizar algo de esa plata para precisamente financiar el teleférico, porque financiado. Las últimas 6 líneas que se han ampliado del teleférico han costado 500 millones y ha sido un préstamo de las reservas, ¿no? Y a las empresas estratégicas se ha decidido también utilizar estos recursos como ventanilla de crédito para empresas públicas. Esto obviamente ha hecho que se use estas reservas, cosa que en los otros países no sucede, ¿no? O sea, no, las reservas tienen absolutamente otro fin. No son un banco financiero, o sea, no, el Banco Central no tiene la labor de banco de primer piso. Yo me animaría a decir en ningún lugar, ¿no? Y si sucede, claro, debe ser en unos cuantos países en los que el banco asume, digamos, esa posición y les presta directamente plata a las empresas. Aquí en Bolivia se optó por lo que es tanta cantidad, ¿no? Tanta cantidad, y había una presión para utilizar eso en estas empresas públicas que eran del gobierno. Ahora, uso que se le puede dar a las reservas, eso está claro. Las reservas son para otro fin, para otra cosa. Las reservas están hablándose primero para garantizar el régimen de tipo de cambio y para devolver los intereses y la deuda externa que se tiene, ¿no? Para dar una fuente de ingresos al mismo Banco Central, que puede comprar parte de estas reservas, digamos. Pero en ningún caso para convertirse en banco de primer piso. Dado que estos ya se han otorgado y que los retornos son en tanto tiempo, en realidad no se va a recuperar las reservas tan rápido a través de ese medio. Y como Keynes decía, de aquí a 30 años o en el largo plazo, todos van a estar muertos, ¿no? O sea, no se puede predecir qué cantidad de años qué es lo que va a pasar. Lo que sí te puedo decir es de que es una mala idea. Es una mala idea utilizar los recursos que se tiene de reservas internacionales para un propósito como el que se le ha dado de financiar empresas públicas. No se ve ese tipo de cosas. Ahora, valga la aclaración, yo no estoy en contra de las empresas públicas per se. O sea, en algunos casos las empresas
si son bien implementadas, pueden tener buenos resultados, ¿ya? Tal vez no como las concebimos en Bolivia, pero las empresas públicas como instrumento pueden ser muy valiosas para conseguir ciertos objetivos. Es que es lo mismo que tener en manos de un asesino sirve para matar, ¿no? Y un cuchillo en manos de un artista sirve para tallar una obra de arte, ¿no? Pero por eso no hay que satanizar el instrumento de una empresa pública cuando es utilizado por gobiernos subnacionalmente para cadenas de valor, o sea, para encontrar cuellos de botella en las cadenas de valor y generar solucionar, digamos, algún problema de eso es altamente efectivo, pero no se cometen ciertos errores, ¿no? O sea, las empresas primero no tienen por ciento públicas porque se las hace en alianza con el sector privado, lo que se llaman los PPPs, ¿no? Los Public Partnerships, o sea, las alianzas público-privadas. Estas APPs sí pueden ser muy bien utilizadas, manteniendo, digamos, el paquete accionario para el socio. Con esto no se quiere decir que se va a privatizar, ni mucho menos, sino que se genera una empresa pública. La empresa pública tiene un 30% de capital privado y un 70% de aporte de capital público, digamos, ¿no? Está bien, o sea, no tiene nada de malo. De hecho, la legislación que ha salido ya en Bolivia de los departamentos, como ustedes saben, ya los departamentos pueden emitir normas, ¿sí? Ya prevé que hayan empresas públicas departamentales en alianza con privados. Todavía no se ha dado ni una, pero ley ya en Pando, en Chuquisaca, creo, ya han sido sancionadas estas leyes departamentales, ¿no? O sea, las asambleas legislativas departamentales leyes. Y ahí hace la posibilidad de que las empresas públicas de la gobernación, o sea, las empresas públicas departamentales, sean en alianza con actores privados. ¿Cómo es eso? O sea, cuando uno utiliza la herramienta de la empresa pública en alianza con privados, o sea, hace una APP, es una muy buena cosa. Segundo, la organización no tiene por qué ser del socio estatal. O sea, el problema es que en Bolivia se generan estas empresas públicas, el único socio que se... ¿no ve? En realidad se tiene que manejar estas empresas cuando son por la modalidad PPA, preferible que las administre el socio privado. ¿Qué sabe pues el funcionario público departamental o municipal de un privado, digamos? Nada. Hay siempre esa confusión de que al final, bueno, es funcionario público o es empleado de una empresa estatal, como es hoy en día en Bolivia con este nuevo régimen, no el nuevo, pero con el régimen laboral que había en el Estatuto del Funcionario Público. En fin, ese es el segundo capital de las empresas, ¿no? Que las administre el mismo Estado. Y el tercer pecado capital de las empresas públicas sean indefinidas. O sea, uno hace una empresa y va de aquí al fin de los días, ¿no? No, o sea, la empresa pública tiene que cumplir un objetivo, solucionar ella y después puede pasarse enteramente al socio privado o puede subastarla. En otros lugares se hace así. En Japón, por ejemplo, es muy que se creen empresas públicas se crean empresas públicas de criaderos de truchas, se crean empresas públicas de parques recreacionales acuáticos con delfines, esos, y es porque esto promueve el desarrollo local. Entonces, una vez que se ha creado esta empresa con un socio privado, periodo de maduración en la que se hunden los costos, empieza a generar utilidad y el socio público será ahí, subasta su parte empresa, se la compra a algún privado y con eso hace otra empresa pública el Estado, ¿no? Entonces, no tiene por qué ser indefinido. Mientras que entonces se maneje sin caer en esos tres pecados capitales que les he dicho, ¿no? Entonces, es un buen instrumento promover, pero definitivamente la idea de a través del Banco Central prestarle plata como del primer piso a estas empresas, punto de vista, es un terrible error, ¿no? Gracias.
Veremos ahora entonces el tema de la deuda. Ya les había adelantado esto. Con un tipo de cambio, ¿no? Se más dólares. O sea, el dólar, como hay tanto dólar y está barato, se los puede comprar cantidad, ¿no? Con el mismo monto local que se tenía, como en Bolivia, ¿no? O sea, sí, en la época en que era 8, con 8 yo compraba $1. Después con $7, perdón, con 8 bolivianos yo compraba $1. Y después de que sea 7 bolivianos compraba $1. Entonces, en realidad, si tenía los 8 del principio, con 8 bolivianos yo ya podía comprar más de $1, ¿no? Podía comprar $1, digamos. Entonces, con eso se puede comprar más cantidad. Y eso es útil porque cuando se tiene que devolver plata afuera, con el mismo monto que yo he presupuestado, ahora puedo comprar más cantidad de dólares y devolver más fácilmente mi deuda. ¿Eso les queda claro? Es fácil cuando uno ve la experiencia boliviana, ¿no? Imagínense que ustedes tenían presupuesto la deuda, ¿ya? Que por ejemplo eran 8.000 millones de bolivianos, ¿ya? El 2006, con millones de bolivianos podían comprar, ¿ya? Entonces, podían pagar, digamos, 1.000 millones. Después, el 2008, una vez que el tipo de cambio en Bolivia, ya no necesitabas para comprar 1.000 millones, 8.000, sino necesitabas solamente 7.000. Entonces, si sigues teniendo esos 8.000 por presupuestado, con 8.000 puedes comprar mucho más de 1.000 millones de dólares, ¿no? Entonces es más fácil devolver la deuda. ¿Se dan cuenta? Desde este punto sí es sumamente conveniente para cumplir, digamos, con los compromisos de deuda que se tiene hacia afuera. Como primer canal, ¿no? Ahora, el otro es también interesante. Dice, las tasas internacionales al estar tan bajas, como en Estados Unidos, ustedes han visto en los videos, ya está en cero prácticamente, ¿no? O sea, está muy, muy cercana a cero, pero muy, muy baja. Entonces es el momento oportuno para renegociar la deuda en mejores condiciones o adquirir deuda con tasas de interés tan, ¿no? Por ambos canales, el tema es que al pasar, digamos, la tasa de Estados Unidos al resto de tasas, cosa que sucede, ¿no? No importa con quién yo tenga deudas, si estas son, entonces yo puedo agarrar y renegociar. Lo mismo que han hecho muchos en Bolivia con los bancos, ¿no? Se renegocia la deuda en mejores condiciones a un precio y con una tasa más baja. Se puede hacer con la deuda externa, ¿no? Se puede renegociar para tener mejores condiciones o ir a contraer nueva deuda que está barato, voy a contraer bajo las actuales y las condiciones actuales son con una tasa muy pequeña, ¿no? Este punto, este es uno de los temas que también se ha estado discutiendo a nivel internacional y es esto de que en algún momento la inflación en Estados Unidos, cosa que yo les repito, no creo que suceda en el corto plazo al menos, pero estos economistas que han estado diciendo esta inyección de liquidez van a tener los precios, van a tener que subir los precios. Esos estaban diciendo, ahí se cumple otra vez la ley de Fisher, ¿no? O sea, si suben los precios, sube la inflación, subir la tasa de interés. Eso quiere decir que la Reserva Federal va a tener que incrementar su tasa de interés, dada la cantidad que ha metido en el mercado este último año. ¿Ve? Si eso sucede, claro, ahí hay un shock. Ahí la tasa de interés internacional, que más o menos la rige o la orienta a Estados Unidos, al subir, que todo lo que estamos diciendo aquí se va al contrario, ¿no? O sea, la deuda se va a encarecer, todo lo que ya se debe, y si se quiere contratar nueva deuda, es mucho más desfavorable. Sin embargo, la posibilidad de que suba la inflación y de que subir las tasas está a corto plazo muy, muy lejana, ¿no? Entonces no hay por qué temer. Ojo, incremento de las tasas de interés
generaría otra vez presión a que el tipo de cambio en Bolivia se devalúe, ¿no? Por la equidad. ¿Recuerdan ustedes de paridad, la que dibujan en el gráfico cuando hay equilibrio simultáneo? El tipo de cambio hoy al tipo de cambio esperado más la tasa nacional, dicen, ¿no ve? Entonces, cuando la tasa de interés internacional sube, esto desplaza toda la curva del equilibrio de divisas hacia arriba. Entonces, la nueva condición de equilibrio hace que el tipo de cambio nominal tenga una presión a devaluarse. Entonces, si esto sucede, sería una presión más, la primera la de las reservas, y esta sería otra para que en algún momento se tenga que controlar. Pero no ha sucedido. Más bien, otra vez en Estados Unidos ha bajado las tasas a cero, y esa es una presión a que revalúe otra vez, ¿no? Pero obviamente no lo va a hacer. Se puede interpretar como presiones, ¿entienden? Aquí también hay un tema de salir en este momento a vender soberanos con estas tasas. Es favorable, porque si uno va al mercado, claro, tiene que ofrecer un poco más de externa, porque si no, de otro modo no son, ¿no?, los bonos soberanos. Pero, dado que está tan baja, lo que le tiene que aumentar es más, y no así alta la tasa de interés internacional y uno sale al mercado a vender bonos soberanos, entonces los tienen que poner con tasa competitiva muy elevados, ¿no? Eso en el caso de Bolivia ahorita es una ventaja. Salir con nuestros bonos soberanos a buscar compradores, no vamos a tener que ponerle una tasa tan alta, que finalmente después nosotros tenemos que, pues, porque nosotros somos los que estamos vendiendo el bono. Entonces, en ese punto favorece que las internacionales, al menos en el corto y en el mediano plazo, así, ¿no? Muy, muy cercanas a cero. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con los movimientos de capitales? Esto también es interesante. A ver, para los países, ¿no?, con sistemas financieros que están bien integrados, que normalmente coinciden los que están bien integrados en el régimen de tipo de cambio flotante, ¿ah? Cuando ya tiene uno un sistema financiero local en Bolivia, digamos, cuando ya si tuviéramos un sistema, un mercado de capitales más maduro, más consolidado y mejor integrado a los mercados de capitales globales, ¿ya? Un interés tan baja a nivel internacional puede incentivar a que los inversionistas de cartera busquen mejores tasas y lleven su dinero a los desarrollos. De hecho, eso es lo que hace en 2008, ¿no? Y ahora, con el efecto pandemia, que otra vez ha hecho bajar la tasa en Estados Unidos, es posible que vuelva a suceder. Se dan cuenta que la gente que tiene excedente, ahorita si quiere ir a comprar un activo en Estados Unidos, la tasa no es interesante, plazo, ¿no? Entonces se están fijando a qué mercado pueden ir, ¿no? De país en vías de desarrollo, Brasil, puede ser Chile, puede ser Colombia, se están fijando a dónde pueden ir para llevar capitales a ese país. Evidentemente beneficiarse de tasa, porque esto es lo que se toma como primera medida para los flujos a nivel internacional. O sea, si las tasas domésticas en los países en desarrollo están más elevadas que la tasa de interés internacional, que más o menos dicta la Fed, entonces los van a ir hacia los países en vías de desarrollo, ¿ya? De hecho, una de las razones por las que se cree que hay incremento de precios en los inmuebles, o sea, en los departamentos, como en Bolivia, ¿no? Ustedes, bueno, durante unos años han debido dar que se han disparado al cielo los precios de los bienes raíces, ¿no ven? Esto, claro, puede tener varias explicaciones. Una de ellas es que precisamente ha ingresado capital extranjero que afuera no tenía opción de generar dadas esas tasas y ha a especular con el más clásico de los activos, que son precisamente los bienes inmuebles, ¿no? Cuando uno lo analiza por país,
un boom de precios de bienes raíces. Brasil ha tenido un boom también de bienes de precios de bienes raíces. O sea, y esto, una de las explicaciones precisamente esta de que se han atraído esos capitales que buscan con alta especulación plata rápido y después otra vez se salen, ¿no? O sea, son en ausencia, digamos, de bonos, de ese tipo de cosas, un mecanismo de dar plata, hacer compras de activos de bienes raíces rápidos y vender. Ustedes, digamos, en Bolivia, años ha sido un gran negocio comprar en preventa, ¿no? El tema es que en preventa tienes que comprar en el banco, no te financia si es en preventa, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que han hecho plata? Cuando podían, digamos, los edificios querían financiarse al principio, el primer capital para empezar a construir, estaban unas preventas, ¿no ve? Compras ahí el departamento y te sale súper barato, pero lo tienes que pagar cash, ¿no? Solamente te sientas a esperar que la construcción termine y de que lo pongas al mercado, una vez terminado el departamento, lo pones al mercado y ahí tienes una interesante. Ese es un aspecto de corto plazo que ha sucedido en prácticamente todos los países de la región, prácticamente en todos, ¿no? Entonces, ¿cómo se interpreta? Hay mucha impresión de que los capitales de afuera han venido a hacer ese negocio rápido, que claro, han generado una burbuja, ¿no? Han generado una burbuja en los bienes raíces y después se van, después se van. El problema cuando se van, claro, el hueco que pueden ocasionar es grande, ¿no? Al final en Bolivia, esa es otra de las cosas que el Banco Central siempre ha empecinado en negar. Hacen los estudios de si ha existido un boom de crédito, o sea, una burbuja ahí, y el Banco Central ha dicho que no, no hay, dice, no hay porque no está fuera de control. Sin embargo, depende de la interpretación, porque sí ha habido un boom de crédito, dado que ahora el préstamo o la cartera está en 99% en bolivianos y no en dólares. El hecho es de, si ustedes se fijan cómo ha subido los créditos en bolivianos, eso sí ha sido así súper con una pendiente muy pronunciada. El tema es que mientras esos subían, los otros créditos en dólares han ido bajando y entre los dos se han ido más o menos net. Y claro, la curva final que analiza el Banco Central, esa está más suavizada. Pero al final del día no importa, porque lo que nos interesa es que ahorita ya la cartera por ciento en bolivianos. Y ha habido un boom en bolivianos, claro que ha habido un boom de crédito en bolivianos, ¿no? Esos booms de créditos también son la primera señal de una posible burbuja que se está generando inflacionaria en el sector de bienes raíces. Y claro, por razones, esas burbujas en algún momento explotan, ¿ya? Pero bueno, interesante esto de cómo puede los movimientos de la tasa de interés también atraer capitales o rechazarlos, genera ciertos beneficios o perjuicios a la economía en diferentes momentos. ¿Bien? Temporalmente, claro, puede significar una entrada de capitales que hace aumentar, ¿no? Esto obviamente haría una presión nuevamente hacia la apreciación, pero en los regímenes con tipo de cambio flotante, al final esto se los niveles equilibrados de reservas, como les había dicho, ¿no? No es así en el régimen de tipo de cambio fijo. ¿Ya? Ok, esta última parte. A ver, hay también una parte de la lectura de la ley de los videos que habla de una posible subida de precios en Estados Unidos, pero no necesariamente como consecuencia de una mayor política monetaria expansiva, o sea, no necesariamente por los estímulos
y por lo que sea, y va a empezar a subir el dólar. No, el otro mecanismo es este, que se conoce como el efecto traspaso o el efecto paso. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir, cuando una moneda se está depreciando, ¿ya? Ahí hay un traspaso directo de esa a la inflación. Eso es el efecto pass-through. Entonces, claro, en Estados Unidos ahorita, el tipo de cambio en Estados Unidos se está depreciando, pues, ¿no? O sea, en los otros países, obviamente, se está apreciando, pero dentro de Estados Unidos, en realidad, al perder valor, el tipo de cambio se está depreciando en Estados Unidos. ¿Se dan cuenta de eso, no? Porque sucede exactamente lo contrario con el resto de las monedas. Al ser el precio de una moneda en función de otra, esto y esto. Entonces, si en el resto del mundo las monedas se están apreciando, es porque dentro de Estados Unidos el tipo de cambio se está depreciando. ¿Todos entienden eso? ¿Ven? ¿Cómo puede eso, o sea, el hecho de que dentro de Estados Unidos se está depreciando, puede eso pasar a la inflación? Ese es el tema. Existe un canal, ¿no? Y vamos a ver ahorita. Las variaciones de cambio nominal pueden también tener influencia sobre la inflación. Bajo ciertas circunstancias de inestabilidad, el efecto de esto no es mucho, pero cuando empiezan a existir problemas, ahí crece, ¿no? Porque empieza a dudar la gente de cuál puede ser la sostenibilidad de medidas, y si ven que el gobierno está devaluando, dicen, no, por si acaso le subiré mis precios, ¿no? Y hay un efecto traspaso muy... Pero en condiciones, digamos, el coeficiente ese de traspaso normalmente se lo tiene relativamente controlado. Dicen una consultita. Dime. La afirmación de pérdida del poder adquisitivo de una moneda o la depreciación o a la devaluación. Pues son dos cosas distintas. O sea, cuando hablas de depreciación, cuando es un régimen de tipo de cambio flotante, y con devaluación, cuando hablas de un régimen de tipo de cambio fijo. O sea, en este momento en Estados Unidos, que tiene un régimen de tipo de cambio flotante, su moneda se está perdiendo valor. Igual que podría perder valor en otro país que tiene un régimen de tipo de cambio fijo, pero solo se lo llama diferente, ¿no? O sea, el asunto, utilizas la palabra, no es menor, no es menor. Si el país tiene un régimen de tipo flotante, entonces la moneda en realidad se está depreciando, pero está perdiendo valor, ¿no? Se deprecia, ¿ya? Pero si el cambio fijo, el gobierno es el que la moneda también pierde valor, ¿no? No es que en uno más o en otro menos, sino que en un caso es como, ¿no? Y en el otro caso es como acción del mercado. Eso tiene que estar clarísimo. ¿Entienden eso, no? O sea, en este caso en Estados Unidos, el tipo de cambio se está depreciando, no es por el del gobierno, ¿ah? O sea, no es porque el Banco Central ha entrado a decir, ahora vale el dólar. No, este tipo de cambio flota. La razón por la que se está depreciando, el mercado ha reaccionado a los estímulos financieros que ha otorgado la Reserva Federal y el Tesoro de Estados Unidos. Pero no es porque la Reserva Federal, bueno, ahora es tanto el tipo de cambio. Jamás dice eso, jamás dice la Reserva Federal. ¿Entienden? Gracias. Bueno, se parte de los precios de los transables están relacionados con el cambio nominal, ¿no? A ver, si nosotros vemos los bienes transables, habíamos dicho que en el caso del tipo de cambio real, por ejemplo, esta relación se la divide sobre el precio de los no transables y ese es el tipo de cambio real, ¿verdad? Bueno, el precio de los transables siempre va a estar relacionado al tipo de cambio nominal y al precio de los transables internacional, por eso tiene este asterisco, ¿no ve? Porque por economías precisamente son tomadores del precio de los transables, porque no lo definen. Este es un precio que se define internacionalmente, ¿ya? Lo define. Entonces, las peñas solo lo toman como dado. Y este precio que viene dado de afuera está en dólares. Multiplica por el tipo de cambio para tengamos los precios domésticos de los transables dentro de la economía. Esta es una cosa que ya sabía.
estaba de hecho en la misma fórmula del tipo de cambio real. Los precios de los transables son igual al tipo de cambio por el precio de los transicionales, ¿no? Ok. ¿Qué se hace aquí? Se aplica logaritmos primero a esto y después se diferencia, ¿no? Y una vez que se ha hecho eso, se llega a esta ecuación, que es exactamente lo mismo que aquí arriba, ¿ya? Solo que se le ha aplicado logaritmos y después se ha procesado, o sea, encontrar el diferencial de la ecuación. Esto nos da, en primera instancia, una variación de los precios transables sobre los precios de los transables, es decir, es como si aquí le pusiéramos en el tiempo T más 1, ¿no? O sea, el precio de los transables en el periodo T menos el precio de los transables en el periodo T sub 0 dividido entre el precio de los transables en el periodo T sub 0, ¿no? O sea, es una variación nomás del tiempo. Eso es lo que nos está diciendo este primer término, ¿ya? La variación de los precios de los transables entre dos periodos de tiempo al precio que se tenía inicialmente. Ahora, en la práctica son índices, ¿no? Este es un IPC solo de los transables, es un IPC exclusivo sujetos al comercio internacional. Entonces se ve, y al ser el IPC es un número, ¿no? Es un número que está ahí qué sé yo, puede ser un número al año base, ¿no? Pero digamos que es 0,8. Y después se lo calcula al año siguiente y es 0,9. Entonces, ¿cómo está? 0,9 menos 0,8 entre 9, y así tenemos todo este valor. ¿Está claro? Eso es por un lado. Por el otro, claro, con el logaritmo ya se volvió esto suma, ¿no? Porque al aplicar logaritmos aquí a la derecha, dado que están multiplicando, logaritmo en el E, que es el tipo de cambio, más el logaritmo neperiano de los precios de los transables internacionales. ¿No ven? Ah, perdón. Entonces, ahí cuando le hemos aplicado el logaritmo, ya hemos introducido una suma, que es esta. Y después al diferenciar, lo mismo, ¿no? El término, que no es otra cosa que del tipo de cambio nominal entre dos periodos, ¿ya? Y este es un tema, porque acá, pass through, se dan cuenta que si hay una depreciación, o sea, si este término, eso ocasiona que los precios de los transables aumenten, ¿no ve? Eso es lo que se mide y eso es lo que definir en el pass-through, porque esto a la derecha también es un incremento de precios de los transables, pero que está originado como consecuencia el incremento en otros países donde estos precios de los transables, ¿ya? No es competencia del gobierno local. Esto se define afuera, no tiene poder de influencia una pequeña economía sobre esto. Entonces, ¿qué pasa? El transables, que si lo diferencias, en realidad esa es la inflación de los transables. Todo este término es inflación de los transables. Y todo este término de los transables externa, ¿ya? ¿Qué va a pasar? La inflación de los transables dentro del país va a estar en función de cambio y a la inflación en los otros países. ¿Qué pasa si aquí ha habido una devaluación? O sea, si este término entre la diferencia de cambio con respecto al año anterior me da un valor positivo, sumado al efecto de la inflación, va a dar un mayor índice de, ya no es índice, una mayor variación de los índices de los transables, y eso es más. Entonces, claro, este es el gran miedo que se tiene de que cuando hay una evaluación o una depreciación, inmediatamente un efecto en la inflación. Y eso es una de las razones tal vez la más, por la que los países tienen miedo a los tipos de cambio flotantes. Porque como no tienen control sobre esto está variando libremente. No tengo ninguna restricción a los precios de los tipos de cambio cuando soy país del régimen de tipo de cambio flotante, ¿no ve? Entre los momentos en los que sube, los momentos en los que se deprecia el tipo de cambio, al tiro me va a afectar mi inflación local, ¿ya? Y yo tengo que ver cómo nivelar eso. Si es país
si lo maneja con política monetaria a través de tasa de interés, entonces lo primero que va a hacer cuando se observa que una depreciación está influenciando la inflación, subir la tasa de interés. Y el otro componente, este es el que siempre lo está uno monitoreando, porque la inflación contada, digamos, de afuera, que es lo que nosotros hemos visto ya en algunas gráficas en Bolivia, se cumple, ¿no? Si hay régimen de tipo de cambio fijo. Si hay régimen de tipo de cambio fijo, todo este término se vuelve ceros. Entonces, todo lo que sucede en la inflación afuera se ve en la inflación adentro. ¿Se dan cuenta? Ese es el terrible problema en los países de régimen de tipo de cambio fijo. Es mucho más sucede que se contagien de la inflación. Y eso es lo que se conoce como el efecto pass-through, el efecto tracción. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Han entendido esta parte? Ok. Ahora bien, ¿qué pasa? Bueno, en Bolivia siempre se está monitoreando esto, ¿no? Sin embargo, el 2010 también es una cosa interesante y es la siguiente. La memoria del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas publicó un recuadro nuevamente con un análisis que había llevado adelante sobre el efecto pass-through, ¿no? ¿Qué decía? En memoria dice exactamente esto, que lo he reproducido tal cual. El recuadro decía, existe evidencia efecto traspaso directo y estadísticamente significativo de las variaciones del tipo de cambio nominal hacia la inflación de los bienes trans. Aquí está diciendo, en Bolivia sí se cumple el pass-through, eso está diciendo el recuadro este del Ministerio de Economía. No es como en el caso de Lerner, ¿no? En el caso del Marshall Lerner dicen, no se cumple en Bolivia, y ahí echan al suelo toda la teoría. Pero en este caso sí se cumple, ¿ya? Sí se cumple. Ok. Siguiente paso, más allá dice, el coeficiente puntual encontrado, o sea, de cómo influye la devaluación sobre la inflación, es 0,26. ¿Ya? Número implica que si digamos el tipo de valuaría en un punto, ¿ya? La inflación subiría en 0,26, eso indica. ¿Se dan cuenta? No es traspaso directo pero por cada punto de devaluación, eso implica 0,26 puntos de aumento en la inflación de los bienes transables. De los bienes transables. Bueno, más allá, la misma memoria dice, entonces la conclusión, aquí dice conclusión, ¿no? Del Ministerio de Economía, apreciaciones del tipo de cambio nominal que ellos llevaron adelante, ¿no? Cuando decidieron evaluar el tipo de cambio de 8 a 6, que es en este periodo, fueron empleadas como medida de política pública para reducir las presiones inflacionarias. Entonces, lo acepta aquí el economía, dice, ¿no? O sea, en otras palabras, dado que en Bolivia existe el efecto, nosotros lo hemos utilizado, pero en sentido contrario, dice. Al haber revaluado la moneda, hemos frenado las presiones inflacionarias. Y esas épocas, Bolivia ya experimentando inflaciones de 2 dígitos, ya habíamos pasado del 10% de inflación. Había que hacer algo. Fueron unos años bastante como la inflación se salió de control en Bolivia, ¿ya? Y ahí vio una oportunidad el gobierno. Obviamente eran también años en los que empezando a tener mucha reserva, mucho dólar, ¿ya? Entonces había una presión a la revaluación. Y el gobierno, la decisión por 2 razones. Agarraron y dijeron, desde el Banco Central en realidad, ¿no? Agarraron y dijeron, si ahorita revaluamos
tenemos dos efectos importantes, dijeron. Primero, frenamos esta alzada de inflación. Y segundo, promovemos una bolivianización. Hagámoslo. Y sobre la base de esas dos razones muy poderosas, muy poderosas, decidieron cambiar el tipo 8 a 7, o sea, de 8.1 a 6.96 que está el día de hoy. ¿Ya? Y esto fue fundamental y se cumplieron los dos propósitos que estaban persiguiendo. Al momento de esta política de revaluación, se desincentivó a que la gente siga manteniendo dólares y se cambiaron la mayoría a bolivianos. Las presiones inflacionarias dieron y después otra vez bajaron a un dígito. Entonces se logró el objetivo que se tenía mediante esta revaluación, ¿no? Nótese ustedes, pero que había sugerencia también bastante, es esta, ¿no? No lo dice la memoria no lo dice, pero está implícito, pues. Está implícito que una de tipo de cambio tendría el efecto contrario y haría subir la inflación. Entonces ahí es como también lo hemos hecho porque sabemos que la revaluación va a frenar la inflación, pero jamás lo vamos a hacer en el sentido contrario de devaluar porque estaríamos promoviendo más inflación. Entonces es muy ingenioso, en realidad. Es muy ingenioso para los objetivos que se buscan y cómo poder justificarlos, ¿no? Ok. Hay también cuando se mueve, no solamente afecte los precios de los transables, también de los no transables. Esto ya es más grave. Esto sí es un síntoma, pero en economías por algún problema, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto? O sea, ya la técnica es otra, la econometría es otra, pero sí se puede, digamos, que no solo va a afectar al índice de precio al consumidor de los transables, sino también a los de los no transables. Y aquí hay un estudio que se hizo el 2002 en UDAPE, el personal técnico de UDAPE 2002, para ver si existía este efecto pass-through, pero hacia los no transables, ¿no? Y llegaron a una conclusión bien interesante. En esas épocas todavía nosotros estábamos fuertemente dolarizados en el 2002. Se encontró que el coeficiente pass-through para los servicios, para las actividades del sector terciario de servicios, ¿no? Era de 0,5. Esto es súper alto. En otras palabras, estas épocas todavía habían cada vez que se devaluaba el boliviano, la inflación de los notables subía en 0,5. Claro, esto es fuerte. Esto es fuerte. Punto que se devalúa la mitad que suba la inflación y transables, y encima de los transables también podía estar subiendo en otra proporción. Entonces había un efecto traspaso a la inflación importante. Para otros bienes no transables el efecto era 0,14, ¿no? Pero esto era lo más preocupante del estudio. Esto estaba acompañado a lo que en su momento se llamó el efecto histéresis. Porque ya el 2002 nosotros teníamos problemas realmente de inflación o de subidas de precios. Teníamos sumamente controlada el 2002. En realidad desde los 90 ya teníamos una inflación sumamente controlada. Entonces, ¿por qué todavía permanecía esta real público a las devaluaciones? Por histéresis. Ese efecto histéresis se refiere a una memoria de largo plazo de lo que había sucedido en la época de la hiperinflación. En la época de la hiperinflación, el efecto
el coeficiente pass-through en época era de la totalidad hacia los precios transables de los salarios. En otras palabras, era 1. ¿Qué quería decir esto? Devaluaba en 1% el boliviano y la inflación subía en 1%. No solo la de los transables, todo el mundo estaba mirando qué pasaba con el dólar. Si el tipo de cambio se devaluaba, inmediatamente subían sus precios exactamente en la manera que se había devaluado. Ese es un efecto pass-through 1-1. 1-1 era, ¿ya? Después ya de haber controlado la inflación, después de muchos años, la gente todavía mantiene, y eso es hipótesis, ¿no? O sea, mantiene una memoria larga. Y cada vez que escucha depreciación, entonces se asusta y empieza a modificar sus precios, todos los agentes. ¿Ok? Y eso es tremendamente malo, porque precisamente ese es el miedo a la flotación. Imagínense si lo dejáramos flotar. Si en Bolivia adoptar un régimen de tipo de cambio y todavía se mantiene esta histéresis, en los momentos que se deprecie el tipo de cambio, la gente automáticamente va a empezar a aumentar subir la inflación. Y cuando ya el tipo de cambio se aprecie, ¿no? Por el mismo efecto del mercado central lo diga, ya va a ser muy difícil, habiéndolo subido el precio, los agentes económicos después decidan bajarlo, porque son inflexibles a la baja los precios, ¿no? Es uno de los principales miedos que existe a la flotación. En inglés se le conoce como el fear of floating, ¿no? El miedo. Y tiene que ver con que el efecto pass-through está metido en la cabeza. Y hay razón para que esté metido, porque todavía está vivo el pass-through. En el caso del 2010, si bien el valor era 0.26 soles, pero todavía está vivo. Y aquí, claro, no se transables. Posiblemente sea mucho más pequeño. Este que les estoy mostrando yo era todavía del 2, ¿no? Es un hecho muy, muy complicado, ¿ya? Y es una de las razones también por las que la gente está tan pendiente del tipo de cambio. Como les decía, ustedes van a Chile o van al mismo Brasil, ¿no? Uruguay, y los que tienen sus negocios de restaurantes o de algún servicio, digamos una peluquería, esos nunca están pendientes de cuál es el tipo de cambio. Porque como no están constantemente inventando cosas, bueno, tal vez tienen uno que otro turista, eso sí, ¿no? Pero no están directamente vinculados a la importación o al comercio, precisamente porque son un servicio. Entonces, ni se interesan, ni saben. Ustedes vayan un día a uno de estos países y lea a una persona que está ahí en un restaurante, ¿cuánto es el tipo de cambio? No, posiblemente no va a saber, ¿ya? En cambio, en Bolivia, todo el mundo sabe cuánto es el tipo, todos están pendientes, porque todos tienen esa memoria larga y ese miedo, ¿no? Y saben que en el que exista la más mínima variación, van a ir a ajustar sus precios y ahí estamos fregados porque se nos dispara otra vez la inflación. ¿Se dan cuenta? Esto obviamente el gobierno sabe. Entonces es una de las cosas que le frena, junto con el hecho de la dolarización. La devaluación es palabra básicamente porque haría subir los precios y porque otra vez dolarizaría la economía, ¿no? Y eso puede traer muchos, muchos problemas. ¿Entienden? Licenciado, una pregunta. Respecto a lo que nos vamos a la fórmula respecto a lo que es el coeficiente de pass-through para los bienes Sí. Para los bienes no transables, ¿cómo saliría este coeficiente? Es otra historia, son vectores autorregresivos. No sé si tú te ubicas con el término. En realidad ahí ya se pone en se ve toda la inflación y se ve
todo el movimiento del tipo de cambio, pero ya se manejan vectores autorregresivos, ¿no? O sea, se incluye como variable independiente la misma integrada en un periodo, ¿no? Entonces se construye sobre la base de otro marco teórico ya. Ya no es como el que yo les he mostrado. El que yo les he mostrado es estables, ¿ya? Ese que es para los no transables ya tiene otro marco teórico, que es más sofisticado, digamos, en el diseño econométrico, ¿no? Y no vale la pena tampoco mostrar en un curso de estas características. Hay documentos en la revista del Banco Central, el 2016, me imagino, no, 2000, no me acuerdo bien, pero hay un año en el que la revista del Banco Central, la que se llama Análisis, ¿no? Análisis Económico, publicó un artículo del Pablito Mendieta, que esas veces creo que trabajaba en el Banco Central, y él calculó el índice de pass-through, pero de los bienes no transables, ¿no? Ahí te puedes fijar, tienes más interés, buscando en esa revista central este artículo del Pablo Mendieta, y él hace estos vectores autorregresivos, son para encontrar el coeficiente de pass-through de los no transables, ¿ok? Ya dice. Ok. Entonces, en última instancia, viene precisamente lo que les había adelantado hace un rato, y es este efecto Fisher, ¿no? Si en Estados Unidos el dólar cae, esto implica que allá, es en Estados Unidos, ¿no? Existe una depreciación de su tipo de cambio. En Estados Unidos se está depreciando el tipo de cambio. ¿Cuál es la razón? Ya les he dicho, políticas de estímulo que se ha dado. Por el efecto pass-through en Estados Unidos, esa depreciación podría en Estados Unidos una presión a la inflación, ¿ok? Y por el efecto Fisher, la inflación de Estados Unidos podría contagiar a la inflación de los países. Eso es cierto también, haciendo que estos últimos importen dicha inflación, ¿ya? Este es el contagio. Principalmente los regímenes cambiarios fijos. Es muy poco probable que la inflación en Estados Unidos suba debido a los efectos de la pandemia. Eso también. Sin embargo, en los análisis y en el artículo y en los videos, también a ratos se menciona, ¿no? O sea, el hecho de que un dólar bajo a precios dentro de Estados Unidos, dice, ¿no? Y no se ha logrado evidenciar. Parece que digamos, la inflación ha estado tan baja por tanto tiempo que ya se ha perdido esa histéresis en Estados Unidos, ¿no? El efecto bien nosotros, yo por ejemplo, en el 85, ¿no? Yo ya tenía uso de razón. O sea, yo el 85 tenía, ¿cuántos años tenía? Pues tenía 16 años. Entonces ya me daba cuenta de las cosas. Entonces todavía, digamos, me viene a la mente mi mamá con sus fajos de billetes, ¿no? Ya hay un trauma ahí, ¿ya? Que de lo que significó esa vez el cero poder adquisitivo, ¿no? O sea, esas veces te pagaban tu sueldo y lo recibías y 5 minutos después estabas comprando dólares, ¿no? O sea, el poder adquisitivo era nulo prácticamente. Toda la gente agarraba el boliviano y se iba a comprar inmediatamente dólares porque perdía valor. El poder adquisitivo caía. El poder adquisitivo del boliviano, de la moneda, ¿no? Del peso boliviano. Entonces, si yo todavía me acuerdo, en Bolivia eso quiere decir que todavía hay gente que tiene el efecto histéresis porque ha vivido esa hiperinflación. En cambio, no, la memoria es más larga y ya se han renovado las generaciones, digamos, ¿no? Entonces, las nuevas generaciones no han vivido en carne propia efectos de estilo de inflaciones descontroladas. Entonces, como no tienen el efecto histéresis, es más difícil que se animen ya a subir los agentes. Entonces, ese es un, dice, ya no, ya la curva de Phillips también ya murió, dice.
ha subido y ha bajado el desempleo después de la crisis subprime y no ha pasado nada con la inflación. Y está claro, la gente no entiende eso. ¿Por qué la curva de Phillips en el corto plazo? Está bien que la curva de Phillips nunca se cumplía en el largo plazo, pero en el corto sí. Y en Estados Unidos se ha comprobado que no, ¿no? Entonces hay muchas hipótesis ahí alrededor. Los más radicales dicen la curva de Phillips ha muerto, ¿no? Pero no, Fernando nomás. O sea, lo que pasa es que a la inflación no hay que darle ninguna excusa para que, una vez que la inflación surge, es muy difícil pelear contra la inflación. Los precios empiezan a subir y eso es desastroso, desastroso, ¿ya? Entonces, hay que, y en Estados Unidos la Reserva Federal ahí tiene, digamos, mucho cuidado manejando la tasa de interés, ¿no? Pero hay que tener siempre presente la amenaza, ¿no? La amenaza. Cuando uno hace políticas monetarias muy expansivas, cuando se está depreciando mucho el tipo de cambio, cuando hay, digamos, razón de pensar que a largo plazo la inflación puede descontrolarse, entonces tiene que haber un banco central muy sereno, ¿no? Muy cauto, que actúe para evitar que se pierda poder de la moneda, ¿no? Y eso es lo que, bueno, en Estados Unidos ahorita también se está pensando, ¿no? Y ya el efecto inflacionario no se espera que se produzca, al menos en el corto plazo, peor con la pandemia, ¿no? Ok, ¿tienen preguntas sobre esto? Un poco el ciclo, ¿no? De todo lo que venía a ser cambio de manera, porque después ya vamos a seguir viendo, pero ya mezclado con otras cosas, ¿no? Vamos a ver cómo se relaciona la autonomía monetaria con el tipo de cambio y con la apertura de la cuenta capital, o sea, ya vamos a ver ciertas críticas más segundo, de impacto, pero de segunda instancia en otro tipo de modelos. Hasta esto básicamente los canales de cómo los tipos de cambio implican variaciones en las finanzas internacionales, tanto a nivel macro de los gubernamentales como de las empresas, ¿no? La consulta Dime. que me estaba entrando la duda cuando estaba leyendo un artículo en el que decía de, bueno, una de las principales, bueno, lo que está ocasionando es de que existe un aumento en el déficit corriente. Como ya conozco lo que es la cuenta corriente, entonces más o menos lo entiendo de que está pagando más en el exterior por intercambio en esos de los que recibe. No. En realidad es por el modelo de tres brechas. Es por el modelo de tres brechas. Lo que pasa es que el fuerte déficit que se está viendo estimulando, ¿no? Todo el mundo está metiendo plata, o sea, todo el mundo ha hecho bonos, todos, ¿no? Inclusive en Estados Unidos, ya no sé cuántos cheques de estímulo, el equivalente al bono, ¿no? De regalarle plata a la gente para que no deje de consumir. Inclusive en Estados Unidos se hable ya lo han haciendo. Estos mecanismos de política fiscal de emergencia están haciendo que el déficit fiscal, ¿no ve? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el déficit fiscal, que es T menos G, ¿no? O sea, las recaudaciones menos. Si el G empeora, entonces empeora el déficit, ¿no? Todo el T menos G baja. ¿Se dan cuenta de eso, no ve? El déficit fiscal es de impuestos, recaudación T menos G. Si el G empieza a subir, todo el T menos G baja, ¿no ve? Y por el modelo de tres brechas, si todo el G baja, el X menos M, entonces se pierden más reservas. ¿Te das cuenta? Ya. O sea, lo estaba viendo por el lado de la T-G, más en el importaciones, digamos. Más lo entendía por ese lado, digamos. Pero es que es directo el canal. Porque
brechas, sabes que lo que está pasando en el X menos el M tiene una repercusión en el T menos el G. Lo ves solo menos el M, es lo que hemos estado viendo acá, Marshall Lerner, ¿no? Se deprecia el tipo de cambio, esto favorece las exportaciones, perjudica las importaciones, y viceversa cuando se aprecia. Ahí estás viendo X menos el M, y el tipo de cambio está relacionándose solo al X menos el M a través de ese canal. Si ya ves efecto con la política que está sucediendo en un gobierno en particular, es a través del modelo de tres brechas. Ya. ¿No? Gracias. Ok. Entonces, con esto habríamos cerrado ya esta parte. Desde mañana nos vamos a dedicar a los modelos ya de interpretación de política económica, que son el Mandel-Fleming y vamos a entrar con una sección del trilema y de las implicancias que ha tenido esto en la evolución a nivel internacional. Fue el patrono, el Bretton Woods, cosas hasta llegar a lo que tenemos hoy en día. ¿Ya? Mañana también entregar esto de la balanza. Mañana me entregan eso, por favor. ¿Está bien? Bueno, si no hay más preguntas, entonces aquí lo dejaremos.